Les doy la más cordial bienvenida por parte de la UTPL. Vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de ciudades del futuro. ¿Y por qué hablamos de ciudades del futuro? Para poder impregnar y poder plasmar el tema de qué trata el tema de la ingeniería frente al avance, al desarrollo que existe en nuestro medio, en las ciudades que comienzan a construirse y a desarrollarse a partir del pasar de los años. Las ciudades del futuro, los visionarios, es decir, las personas que están inmersas dentro de ello, tienen un objetivo. Tenemos un objetivo. ¿Cuál viene a ser este objetivo? El objetivo es que nuestras ciudades sean más inteligentes, sean más participativas y pueda ser también más verde, en el sentido de que las ciudades inteligentes tengan una participación como tal dentro del desarrollo del ser humano en la vida diaria. Debemos de tener en consideración una cosa, que estos visionarios, ¿quiénes son? Vienen a ser los ingenieros, los arquitectos, las personas que están inmersas dentro de la construcción y conjuntamente luego del desarrollo de las mismas. Debemos de tener en consideración una cosa muy importante. No podemos mirar hacia el frente sin saber qué hubo detrás de nosotros y dónde estamos ubicados. Es por ello que vamos a hablar un poquito acerca del tema de los antecedentes históricos que ha habido frente al tema de las construcciones y las ciudades, cómo han ido avanzando. Y hay algo muy importante. ¿Por qué lo vemos de esta manera? ¿Por qué lo vemos desde este punto? Pese a que pasen un sinnúmero de años en el tema de las ciudades, del desarrollo que vamos a tener, el hombre siempre va a necesitar el tema del diseño matriz, del diseño mater, en el que vamos a poder implementar una estructura donde tenemos el piso, va a ser de manera horizontal, tenemos paredes para poder cubrirlo, ventanas. Siempre va a estar con esta estructura en el sentido del desarrollo y cómo ha ido evolucionando el tema tecnológico. Pero aquí viene un tema más inclusivo para nuevos elementos que se comienzan a añadir. Viene aquí entonces, por ejemplo, en el año 600 antes de Cristo, comenzaron a presentarse varios avances tecnológicos que eran muy importantes para el desarrollo como tal del ser humano, que iba a haber sistemas de irrigación para riego más favorables para el tema de la agricultura. Además, el tema de las estructuras ya comenzaron a crear el tema de la mampostería. Tenían un poco más de idea acerca de cómo podían ellos desarrollarse dentro de este ambiente, teniendo en consideración una cosa, que el hombre nunca ha dejado de inventar formas de hacer la vida más fácil. Desde principios de los tiempos, nunca ha dejado de hacer esto. Inclusive ahora, nosotros mismos en casa tratamos de tener la mayor comodidad posible para que podamos llevar de una mejor manera nuestra vida. Es así, por ejemplo, cuando ya comenzaron a ver el tema de avances tecnológicos, resultó el tema de la mudanza. Nos mudamos a la ciudad. Los seres humanos, a partir de cierto tema de que había un avance tecnológico, comenzó a ver el tema de asentamientos de ciudades, habían temas más de mancomunidades y el florecimiento de los imperios y la necesidad de poder planificar nace de aquí. Por ejemplo, en Mesopotamia, en el siglo IV antes de Cristo, fueron las primeras ciudades donde se pudieron observar estas cosas referente al tema del avance tecnológico. Hay una cosa que debemos de tener en consideración. Debemos de tener en consideración que el tema del crecimiento y de la mudanza también debemos de planificar. Todo tiene que ser planificado para que haya un avance y haya una comodidad adecuada dentro de las ciudades. Además, por ejemplo, una de las primeras personas, de los primeros mentores acerca del tema de las ciudades que sean más geométricas y funcionales fue Hipódamo de Mileto. Fue quien tuvo esta propuesta para que haya más accesibilidad, tengamos más facilidad al momento de movernos de un punto A a un punto B, en el sentido de que el ser humano trabaje con la ciudad, trabaje en conjunto con la ciudad. Este fue uno de los primeros pensamientos, que trabaje con la ciudad. Comenzamos con Hipótamo de Mileto. Aquí también, dentro del tema cronológico, luego de que ya hubo esta propuesta,
en que las ciudades deben ser un poco más geométricas. Una de las ciudades más grandes en el siglo I, la ciudad más grande fue Roma, pero luego fue aumentando según el tema del avance. Por ejemplo, Xi'an, que actualmente no es una de las ciudades más grandes de China, pero en el siglo VIII fue una de las ciudades más representativas frente al mundo. Como ustedes saben, en China tenemos Shanghai, que viene a ser una de las ciudades que comienzan a representar el tema de las más desarrolladas como tal dentro del país, además de Guangzhou. Eh, Ahí tendemos de tener en consideración algo. Había el crecimiento, pero nacen necesidades. ¿Nacen necesidades de qué? Necesidades de, según lo que nosotros y en la época que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, en la Edad Media, las ciudades comenzaban a tener necesidades de poder estar protegidas y habían ciudades encerradas en una muralla para poder proteger a todos los habitantes de posibles conquistas, posibles robos, de temas extras, extraordinarios a lo que se conoce la ciudad como tal. Aquí ya el ingenio de comenzar a crear una muralla, nace el tema de la necesidad de poder planificar las cosas para un tema de construcción. Ingenio, de aquí es donde nace nuestra carrera, el nombre de muchas profesiones. Ingeniería viene de ingenio, de podernos inventar algo y que sea no solo algo novedoso, sino que sea factible técnica y actualmente debe ser factible económicamente. ¿Ok? Luego del tema de que ya tuvimos el paso tecnológico frente al tema de las murallas, cómo las crearon. En el Renacimiento, aquí vienen un poco palabras muy importantes para ya la planificación actual que tenemos. Proporción, armonía y simetría fue algo muy importante para para el tema de la planificación de las ciudades. Debemos de tener en consideración algo que nos puede llamar la atención, que el avance tecnológico fue una de las principales características para que se pueda crear el tema de la urbanización. El tema del crecimiento de la urbe frente al tema de la tecnología fue fue uno de los factores para el tema del desarrollo como tal de una ciudad, teniendo en consideración estas cosas: proporción, armonía y simetría, que sea todo tema simétrico. Y aquí estamos hablando un poco de lo que en la actualidad tenemos el tema del el catastro de las ciudades. Aquí juegan un papel muy importante varias profesiones, como por ejemplo viene a ser un arquitecto que tenga una especialidad en urbanismo, y también un ingeniero que le ayude al tema el tema de la ubicación de las vías, de cómo deben de ir a un mejor en respecto al tema del desarrollo. No obstante, debemos de tener en consideración el crecimiento económico que representa en una ciudad. Esto de aquí es punto base para que pueda haber más puntos para poder desarrollar las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, las ciudades modernas. Por ejemplo, en el siglo XIX, las ciudades se fueron acoplando a giros de negocio específicos, como por ejemplo es el tema de las minas, puertos y fábricas. En la planificación ya no solo se tenía que tener en consideración el tema de movilidad para trasladarse de un punto A a un punto B, sino también el tema de minas, puertos, fábricas. Con todo esto, cuando ya estamos en el tema del diseño, de cualquier tipo de giro de negocio, inversión económica, hay ciertos radios en el que se comienza a trabajar, radios de construcción, que no se puede construir alrededor de cierta tipología de infraestructura. Hablemos en la actualidad de infraestructura, por ejemplo, de un relleno sanitario, ¿ya? Luego de esto, debemos de tener algo más en cuenta, de la creación de nuevos elementos. La misma matriz que se llevaba en siglos anteriores son matrices que comienzan a implantarse en la actualidad. Comenzamos a implantar nuevos elementos como vías que tengan una fluidez, que no haya tanto tráfico, una fluidez vehicular, además que permitía una comunicación más directa. Pero algo muy importante,
hubo la creación del metro, que fue el primer metro implantado en una ciudad, fue en Londres, lo que permitió achicar distancias en el sentido de que ya se veía, se podía llegar de un punto A a un punto B en un menor tiempo posible. Es así del tema de que estamos creando el tema de las ciudades con nuevos elementos. La expansión de la ciudad se viene a tornar uno de los factores importantes. La expansión de la ciudad fue en estas épocas, hasta en las épocas actuales, comienza a crecer horizontalmente, es decir, comienza a expandirse, comienza a implantar nuevas infraestructuras según las necesidades que nosotros tengamos. Hay una cosa que debemos de tener en cuenta, que no siempre las ciudades comenzaron a crecer horizontalmente. Comenzamos a crecer también verticalmente para poder albergar más población. La densidad poblacional crecía a medida que pasaba el tiempo. Crecía en sentido de que la gente de campo, la gente que se encuentra en las afueras de la ciudad, trataban de moverse a la misma para ellos poder tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa en Nueva York? En Nueva York fue una de las primeras ciudades que comenzaron a apostar por el tema de la verticalidad, en donde comenzaban a alojar oficinas, diferentes giros de negocio, viviendas, en rascacielos, en donde en una área que antes se podía albergar tal vez un conjunto de viviendas residenciales unifamiliares, comenzaron a crecer de manera vertical edificios en la altura para que puedan no solo albergar este tipo de estructuras de utilidad, sino también de oficinas, sino también de otro tipo de usos que se le puede dar. Sin embargo, aquí viene una pregunta muy importante. Cuando estamos hablando acerca de la verticalidad, estamos hablando acerca de que viene a ser una jungla de concreto en donde no podemos ver algún área verde, y este tema de que la jungla de concreto comienza a tener afecciones directamente a la calidad de vida de las personas. A la calidad de vida de las personas se basa en el tema del transporte, de la movilidad, contaminación, y en las en ciudades donde se encuentran estos edificios que los conocemos como construcciones verticales, es más complicado que se llegue de un punto A a un punto B en un determinado tiempo, si no se tiene que invertir un poco más de tiempo del que se supone que se tiene que llegar en un punto. El tema de la contaminación es otro punto muy importante. Cuando estamos con edificios, estamos con junglas de concreto, para que se pueda disipar el tema de los gases. El tema de los gases es un poco más complejo, el aire se vuelve más denso con respecto al tema de la contaminación y comienza a afectar a la salud de las personas y la calidad de vida baja. Entonces aquí viene algo muy importante. ¿Realmente la verticalidad es necesaria o es la única salida que nosotros tenemos para las ciudades del futuro que nosotros vamos a conocer, o que ya actualmente en otros países ya se está construyendo? Tal vez como Ecuador no las podemos ver directamente, pero en otros países más desarrollados ya las podemos observar y podemos aprender para poderlas aplicar nosotros como ingenieros y ustedes tal vez como ingenieros futuros, arquitectos futuros de nuestro país. Debemos de tener en consideración una cosa, que las ciudades como tal, que tienen un periodo de vida útil según las infraestructuras, ya se encuentran utilizadas. ¿Qué pasa con la creación de las nuevas ciudades? En la actualidad vamos a trabajar con nuevas ciudades que van a comenzarse a implantar alrededor de dónde. Vamos a implantarlas alrededor de zonas que sean favorables para el desarrollo del ser humano. Usualmente lo que se considera implantar una ciudad va a ser alrededor de Ecuador, es decir, alrededor de la línea ecuatorial, en lugares donde es más tropical alrededor del mundo. Es donde se planea y donde se planearía, y es la mejor opción para poder implantar las ciudades nuevas o las ciudades del futuro. Es una de las opciones que nosotros tenemos frente al tema, ya sea del cambio climático, desarrollo urbanístico y además desarrollo común del ser humano en sí en una ciudad. Hay factores que debemos de tener en consideración. ¿Por qué estamos creando ciudades? ¿Por qué las estamos
aumentando? ¿O por qué necesitamos crear un tipo de ciudad que pueda albergar a más gente? Los factores positivos de que la gente se traslade del campo a la ciudad viene a ser que en la ciudad hay temas más se radica más el tema de la alfabetización, se tiene más acceso a la sanidad y la mortalidad infantil es menor. En este sentido, aquí juega también no solo un papel importante el ingeniero y el arquitecto, sino juega un papel importante el tema político, que no se descuide el tema de campo, las personas que se encuentran en las afueras, que también se considere el desarrollo tanto social, económico de este sector. Pero pese a ello, de esta manera igual es positiva que se muevan estas personas para que puedan erradicar este tipo de problemas que se pueden presentar. Pero aquí viene una cosa muy importante. En sentido de la escala, velocidad y escasez de recursos, tal vez no estamos en la actualidad preparados para el movimiento de gente que se pueda ver desde el campo a la ciudad. Aquí juega un papel muy importante y preguntas que se pueden saltar. ¿Y quién cultivará? ¿Y quién se hará cargo del tema del campo, de la ganadería? Y el tema de quién va a favorecer o quién va a proveer de estos recursos a la ciudad. Entonces, todas estas preguntas y estas necesidades que se implantan se tiene que tener pensado para un desarrollo de una ciudad moderna. Una ciudad moderna no se trata de comenzar a crear rascacielos infinitos, como ya se lo creó en el siglo XX y estamos en el siglo XXI en la actualidad, también se lo está haciendo, sino que tengamos una responsabilidad como ingenieros, como arquitectos, con las ciudades del futuro. Una responsabilidad que se trata directamente con el tema del desarrollo tecnológico. Debe tener en consideración esto. El tema de la verticalidad, sin embargo, viene a ser uno de los factores importantes en el desarrollo y que si un arquitecto y un ingeniero piensan de la mejor manera, pueden aprovechar la verticalidad, podemos aprovechar la verticalidad para poder hacer un diseño amigable con el tema del desarrollo urbanístico de una ciudad. Uno donde podamos implementar la tecnología y otro donde podamos implementar un poco el sentido de la naturaleza. ¿Y qué nos referimos con naturaleza y el tema de la verticalidad? Verticalidad, recordemos que son los edificios grandes. Ahora lo vamos a ver referente al tema del si es o no es la solución. Entonces, frente a todos los antecedentes que ya he presentado, que la verticalidad prácticamente no viene a ser buena para la salud, no viene a ser buena para el tema de calidad de vida, entonces nuestra pregunta ¿es o no es la verticalidad la solución hacia las nuevas ciudades del futuro? Pues muchos expertos en nuestra área, muchos arquitectos, ingenieros han comenzado a apostar por la verticalidad en el sentido de que la naturaleza también tenga más ocupación en área cuando no habían ciudades. Lo que lo que podemos también y se puede acotar como experiencia propia es, por ejemplo, que se comienzan a implantar bosques en áreas donde no había. Aquí juega un papel muy importante la ingeniería ambiental y la ingeniería agrónoma para que puedan trasladar árboles de un punto a otro y plantas de un punto a otro, que simplemente se las puede implantar en un tiempo determinado y no esperar al crecimiento de 5 o 10 años, sino que ya en un vivero se los esté trabajando para la implantación futura. Entonces aquí estamos con ¿Y algo sabe muy qué? importante, Les van a tener. aquí estamos con algo muy importante frente al tema de las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro apuestan, por ejemplo, en China, están apostando mucho por el tema de la naturaleza. Si ustedes, tal vez la mentalidad que ustedes tienen, si hablan de ciudades como, por ejemplo, Shanghai, hablamos de ciudades de Beijing, Nanjing, Guangzhou, aunque ustedes no lo crean, la población, la densidad que tiene, la densidad de área verde es muy alta en comparación a ciudades que estamos frente aquí en Latinoamérica. Tienen una responsabilidad con el medio ambiente de tal manera que comienzan a apostar por las áreas verdes. Pero aquí viene el tema de la verticalidad y el tema de las ciudades, cómo lo podemos implementar. Es decir, que no solo tengamos en el urbanismo áreas verdes, sino también en el tema ya propiamente de un edificio.
debemos de tener en consideración las propuestas de mejora. La naturaleza va a surgir siempre en todas partes. La naturaleza, la densidad y la calidad de vida va a surgir y va a estar de una manera determinada en cierto sector. Si se abandona una ciudad, la naturaleza va a tomar nuevamente su lugar. Debemos de aprovechar esto y que los arquitectos en este sentido el diseño que hagan, el diseño que se haga en el tema de urbanismo y en el tema del diseño arquitectónico, sea algo que se acople a la naturaleza, sea algo que respete el tema de la naturaleza. Como ingenieros, tal vez un tema, ingenieros viene acerca, es posiblemente un sinónimo, a veces es destructivo. Como ingenieros tenemos una responsabilidad medioambiental y responsabilidad no solo con el ambiente, sino también juega un papel muy importante en la calidad de vida para poder implementar este tema de la naturaleza en el sentido de nuestras ciudades del futuro. ¿Y a qué viene con esto? Por ejemplo, el tema de la verticalidad. Hay temas de que el nivel de suelo puede duplicarse en altura y la naturaleza debe tener su sitio en ella. Es decir, ya no solo vamos a tener áreas en la parte de acá abajo, donde se van a ocupar áreas verdes para el tema del desarrollo urbanístico, sino vamos a tener áreas hacia la altura, áreas verdes en que vamos a poder ocupar y tal vez poder llamar a una biodiversidad futura para animales y pequeños animales que vengan al tema de la población de estas ciudades. Entonces, una solución actual ya no es crecer horizontalmente, viene a ser una tendencia que comienza a hacerse más fervente en el tema de que las ciudades deben ser un poco más compactas en el sentido de horizontal y crecer un poco vertical para ya no invadir tanto espacio a la tierra. Entonces, en el tema de la verticalidad, es crear espacios en la naturaleza, vamos a crear espacios de población en obra gris y además en el tema de la población ya va a estar adecuada y va a tener un desarrollo no solo con la obra gris como tal, que viene a ser el concreto, viene a ser la estructura como tal, sino que comienza a jugar un papel muy importante en el tema de las áreas verdes. Aquí juega un papel importantísimo el tema, no solo el arquitecto en el tema del diseño. El arquitecto puede tener ideas magníficas, pero el ingeniero es quien le puede dar vitalidad a esto. Aquí las cargas que van a representar dentro de la estructura, el ingeniero tiene que dar, como dice, de donde viene su propio nombre, tiene que tener un ingenio al momento de hacer el desarrollo como tal del análisis estructural que se va a hacer. Tener en consideración que este tipo de estructuras acarrean más sistemas, como sistemas de irrigación, acarrean también sistemas en el sentido del área de peso de la carga, del peso de la estructura, que va a haber sobre la estructura, y algo muy importante que debemos de tener en cuenta, la responsabilidad que tenemos con la naturaleza hacia el tema futurista. Yo, como les puedo dar un ejemplo muy claro frente al tema de ciudades que se han encontrado, ciudades que se encuentran en China. Una de ellas viene a ser Nanjing, en dos distritos. Hay dos distritos en Nanjing, el Guangzhou, Wuzhou y Jiangning. Jiangning es un distrito en la misma ciudad donde el alcalde tuvo más conciencia verde y encuestas que se han dado de las personas frente a que viven en estos dos diferentes distritos, los que viven en Yanin tienen una mejor calidad de vida porque se sienten más felices al poder tener áreas verdes en las que se puedan fácilmente trasladar, comunicar de un punto A a B, incluso en los mismos edificios, que pese a que en estos dos distritos que menciono, no hay todavía el tema de las terrazas como se puede observar en esta imagen de aquí. Esta imagen es una imagen de un edificio de Park Royal Pickering en Singapur. Este edificio fue creado de tal manera que el 200% equivalente a la superficie del suelo tiene representación de área verde. Es decir, ya no solo es cristal, acero y concreto, también está hecho de naturaleza, también está hecho ambientado a su propio medio ambiente.
Singapur como tal es una ciudad, Singapur es un país, perdón, es un país de Asia que le permite tener bastante tema experimental en el sentido de que pueden acoplarse al tema de la naturaleza por el poca área que este lugar posee. Varias estructuras que se están planeando de esta manera. Por ejemplo, hay una estructura llamada Oasis, en el que ya no solo se pretende hacer un 200%, sino un 1000%, que va a ser exageradamente más de la naturaleza que podía existir antes de que exista la ciudad. Este 200% que equivale a la superficie del suelo es casi equivalente a un parque que se encuentra frente a este Park Royal Pickering. Hay que tener en consideración, por ejemplo, aquí el tema del diseño estructural. El diseño estructural como tal, que estuvo a cargo del ingeniero civil, el desarrollo, cómo lo hizo y cómo pudo complementar todo este tipo de ideas para que haya una armonía y haya una factibilidad técnica. Porque no sirve de nada si se presenta una idea que es arquitectónicamente visible, tiene una visibilidad buena ante el ojo humano, pero no tiene una factibilidad técnica en el tema estructural que me vaya a fallar. Aquí entran la importancia tanto del ingeniero geotécnico, tanto del ingeniero estructural, que son ramas de la ingeniería civil, para que puedan hacer un desarrollo adecuado de la estructura. Tener en consideración que este tipo de desafíos de las ciudades del futuro no son las que existen no son las que existen convencionalmente, sino son nuevas ideas en las que hay que presentar nuevos análisis posibles para poder ingresar este tipo de edificaciones a las ciudades, a nuestras nuevas urbes. Tener en consideración que un edificio no solo debe ser funcional técnicamente, sino un edificio, también cualquier tipo de estructura, debe tener una factibilidad económica, es decir, que para nuestro bolsillo sea accesible para poder comenzar a construir este tema de estructuras. Hay algo que se comienza un poco más al tema de no solo leer en foros, sino hablar con gente de que vive en este tipo de estructuras. Tuve la oportunidad de tener acercamiento a uno de ellos durante mi estancia en mi masterado, el tema de la biodiversidad que se estaba acercando a la ciudad, referente al tema de libélulas. Es una de las cosas más llamativas que comienzan a ver alrededor de sus balcones. Es muy interesante cómo puede mejorar notablemente el sentimiento y la sensación de estabilidad emocional en una persona que vive en una zona de verticalidad con área verde incluida y una zona de verticalidad que solo es una zona gris, una jungla de concreto. El replantearse las ciudades, pero aquí comenzamos a responder ideas que nosotros teníamos anteriormente. El replantearse las ciudades hay que tener en consideración una cosa. Eh, Cometimos muchos errores como ingenieros en el siglo XX, como ingenieros en el siglo XXI. Lo importante es comenzar a aprender de ellas, pero hay propuestas de nuevos ingenieros, nuevos arquitectos, en que el porcentaje de la ubicación de la vegetación debe ser mucho mayor, como ya se lo hizo en Singapur. Pero hay que tener en consideración que el replanteo de una ciudad significa no utilizar los mismos principios que ya utilizaron las ciudades anteriores, sino comenzar desde cero en nuevas ideas. Y es así como, por ejemplo, en ciudades del futuro, ciudades comienzan a tener ya el tema de los paneles solares. Los paneles solares ubicarían toda la parte superior de las terrazas y así bajo las terrazas comienza a ver la zona de productividad. La zona de productividad en que no solo va a generar recursos, obviamente necesitamos personas que estén a cargo de estos recursos, va a generar empleo en ese sentido. En ese sentido vamos a poder tener una ciudad sustentable, una ciudad que va a producir
sus propios recursos para los habitantes. Una ciudad, aquí viene el tema, a principios de tiempos de lo que hemos mencionado, la ciudad trabaja a la par con el hombre, ¿no es cierto? Ahora lo que nosotros buscamos es que la ciudad trabaje para el ser humano, para los hombres y para las mujeres que estén habitando, hombres, mujeres, niños, niñas que estén habitando dentro de esta ciudad futurista, que ya se están construyendo, ya las hay, ya existe estas ciudades futuristas, existe tema de paneles solares. Es una responsabilidad que ya se tiene en ciudades de Asia y que ustedes al momento que bajan del aeropuerto y toman un taxi pueden observar casi la mayoría de casas, por no decir el 99%, cuentan con su propio panel solar. Aquí comienza el tema de las ciudades del futuro, que ya ya se está trabajando y ya se las está haciendo. Aquí, en el tema de que una ciudad sea sustentable, sea autosustentable, juega un papel muy importante en el tema de que se produzca la energía, la comida, los recursos, el agua, sea autosuficiente, ¿ya? Es decir, que el campo se viene a trasladar también a la ciudad, en sentido de que ya no va a haber escasez de recursos si hay demasiada demanda por demasiadas personas que necesitan albergarse en estas nuevas localidades. ¿Ok? La conjugación de ingenierías es muy importante. La conjugación de ingenierías es importante para el tema del desarrollo. Hay que tener en consideración que una ciudad del futuro puede darse si hay una conjugación, hay una armonía al momento que se comienzan a conversar para el desarrollo urbanístico. Que el ingeniero que está a cargo de transporte, ingeniero de transporte es una rama de ingeniería civil, esté en concordancia con el ingeniero que está a cargo de vivienda, el del desarrollo de la vivienda, de parques y jardines. Aquí ya viene un poco el tema de la arquitectura, que se puedan planificar y que no se cometan errores como se los ha cometido actualmente, en que el ingeniero de transporte trabaja en su espacio y en su tiempo, y el ingeniero en vivienda en su espacio y en su tiempo, que es el problema que nosotros tenemos. Ahora tenemos tal vez en alguna de las ciudades, y no solo estamos hablando de Ecuador, sino de ciudades, vamos a hablar como Yakarta, ciudades como Tailandia, países como Tailandia, donde existen distritos que dependen de otro distrito. Lo que se tiene que tratar es que un distrito o un barrio sea autónomo, que todo lo que una persona necesite lo encuentre dentro de su distrito y no tenga que alejarse demasiado al momento de que sale de su casa. Y estamos hablando referente también al tema del trabajo, que la ciudad sea más compacta en el sentido de que ya no va a invertir tanto tiempo una persona en un transporte. En transporte no se va a invertir tanto tiempo. Hablemos un poco del tema de la inversión de tiempo que se hace en una ciudad, por ejemplo, como Nanjing. Nanjing es una ciudad fue una de las capitales de China, donde tuve la oportunidad de vivir, en el sentido de que si yo quería ir al centro de la ciudad y yo vivía en otro distrito, al centro se lo conoce como uno de los distritos más importantes, invertía 2 horas y media de mi tiempo tan solo en metro entre ir y venir, y aparte en poderme transportar directamente al metro y salir del lugar eran aproximadamente 45 minutos. Estamos hablando de 3 horas, un poco más de lo que invertiría en un día, y ese tiempo es lo que nosotros debemos de tratar de disminuir, ¿ya? Es por ello que las ciudades del futuro trata de que los distritos sean autosustentables también, que no solo los edificios sean autosustentables, sino también que los distritos y los barrios lo sean. La planificación debe darse de la mano entonces con todas las ingenierías como tal. Las nuevas ciudades deben incluir, entonces, concluimos que debe de haber densidad, proximidad y diversidad, en el sentido que la densidad poblacional pueda aumentar, la proximidad de los lugares esté presente y haya diversidad en todo sentido,
ya sea en lugares de compras, en lugares de sectores públicos. Todo esto debe de haber dentro de una nueva ciudad. Y lo que se está tratando en la actualidad es lo que en otras ciudades y ya lo están estudiando y lo están implementando, como por ejemplo es el caso también de Shanghai. En el caso de, aquí también viene una conciencia, no solo para que una ciudad del futuro sea viable, no solo es el tema de estar conectados con la ciudad, sino también es una responsabilidad social para que no hayan robos. Por ejemplo, estamos hablando de un barrio o de un lugar, una calle, entre que ustedes vayan caminando, a medida que van caminando, las lámparas, las iluminarias que nosotros tenemos en la calle se van encendiendo, a menos que solo haya movimiento. Esto ya lo tenemos, ¿no es cierto? Lo tenemos como sensores de movimiento dentro de las casas, ya hay desde hace mucho tiempo, pero vamos a implementarlo nuevamente en el tema de las calles. Pero aquí viene el tema de seguridad, el tema de la responsabilidad social. El tema de la seguridad está en conjunto con el tema de la responsabilidad social. Para que una ciudad, para que pueda avanzar, no solo depende de las ingenierías, de la arquitectura, sino también del compromiso público, del compromiso social, de crear nuevas políticas públicas para el tema de que haya una mejor seguridad en el tema de la ciudad. Que una persona no tenga la necesidad de robar, sino que dentro de gobierno ya se creen fuentes de empleo o que simplemente se apoya a los inversionistas para que ellos creen las fuentes de empleo. Entonces, una ciudad del futuro depende no solo del tema ingenieril, sino también depende de factores sociales, de carreras sociales que nos permiten llegar a estas ciudades tan conocidas. El tema de reducción de espacio, el tema de la reducción de la exposición diaria a la contaminación debe estar presente. No solo hablamos entonces de la verticalidad, sino también estamos hablando de reducir la exposición diaria a la contaminación. ¿Cómo lo reducimos? Lo reducimos con la implementación, la inclusión de parques como tal. En este sentido, de áreas verdes, que las personas puedan comunicarse de mejor manera de un punto A a un punto B en el radio de influencia que va a tener este parque. En este parque primero va a ser un pulmón para el lugar donde va a estar ubicado, porque vamos a tratar de ubicar árboles y también va a estar el tema de la comunicación y que puedan utilizar otros transportes alrededor de ellos y que no haya, por ejemplo, tráfico, no haya lugares que estén demasiado densos en sentido de la gente y la contaminación sea menor en la afección del tema de la salud. Las respuestas entonces como ingeniero viene a ser una responsabilidad mía. Si yo tengo la oportunidad de comenzar a trabajar para mi ciudad, poder hacerlo del tema el tema de transporte sea el adecuado, el tema de los vehículos estén interconectados. Entonces, como ingeniero civil, tengo esta responsabilidad y trabajar en conjunto con el arquitecto en urbanismo. Y aquí vienen más temas, no solo se presenta el tema de las ingenierías como tal, de ingeniería civil, de ingeniería estructural, sino viene el tema de ingeniería electrónica, electromecánica, eléctrica. Van a haber tiendas autosuficientes. Existen tiendas autosuficientes ya en ciudades del futuro, en tiendas donde simplemente van a estar las 24 horas abiertas y ustedes van a poder ingresar a la tienda y se las conoce como cashierless stores, que no hay un cajero humano presente, sino simplemente está la máquina. Aquí en este tema de las ciudades del futuro juega un papel muy importante el tema de los teléfonos celulares para poder acceder y comenzar a escanear el tema del QR code. Cuando entran ustedes a una tienda que es autosuficiente, tienen la posibilidad de comprar, tomar los objetos, ustedes ingresan a la tienda, la puerta se cierra automáticamente, no hay todos los vidrios son completamente blindados por temas de seguridad y no pueden salir hasta que hayan cancelado todos los objetos que ya los compraron. Escanean un código para la compra y al momento que ya escanean, les debitan de su cuenta bancaria automáticamente y se abre la puerta. Estas son tiendas que ya existen. Si ustedes
tienen la oportunidad alguna vez de ir a países como por ejemplo China, como por ejemplo Singapur, allí ya existe este tipo de tiendas y es bastante novedoso poder ingresar y que ustedes mismos puedan tomar todo y ustedes mismos puedan pagar todo sin la ayuda de nadie. Y están las 24 horas. Entonces aquí viene un tema de funcionalidad. La ciudad ya está trabajando para la persona, para una persona que necesita comprar algo a medianoche y la tienda esté abierta. Aquí ya no necesita a una persona, a un cajero humano que debe de estar todo el tiempo, sino que ya la tienda es autosuficiente y va a generar sus propios recursos. Ahora debemos de tener en consideración una cosa, debemos de tener en consideración el tema de la verticalidad también tiene una responsabilidad con la buena, con el buen vivir de las personas. Por ejemplo, estamos hablando de una de las ciudades más pobladas del mundo, es Tokio, con 37 millones de habitantes. Es la ciudad más poblada del mundo. Entonces, la responsabilidad que tienen con la calidad de vida de las personas es muy, 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 muy alta, en el sentido de que, por ejemplo, en ciudades como Tokio, simplemente se va a ver en algunos sectores directamente es una jungla de concreto, es una jungla de concreto y que comienza a afectar directamente al tema del desarrollo y la calidad de vida de los mismos. Aquí es lo que estábamos hablando acerca de cashierless stores in China, donde van a tener facial recognition y van a poder pagar simplemente van a poder pagar sus productos sin la necesidad de utilizar dinero en efectivo, sino con el dinero electrónico que se encuentra. Mucho, si se dan cuenta, todas las cosas, los avances tecnológicos que nosotros tenemos, juega mucha importancia el tema de la responsabilidad social que nosotros que nosotros tenemos hacia con nuestra comunidad. Hay avances que ya se presentan en el tema de los edificios, por ejemplo, facial recognition, cuando ustedes van a ingresar a un edificio, ya no necesitan tampoco de alguna llave o tomar en cuenta que le tomen su nombre los conserjes, los dueños de las llaves, sino simplemente con la cara ya le van a dejar ingresar. Este tema, las instalaciones que se pueden presentar, ya son diseños que los deja tanto el arquitecto como el ingeniero para los ductos correspondientes para este tipo de instalaciones que hay. De que las hay, muchachos, ya las hay, ya las tenemos presentes. Ahora nosotros como países en vías de desarrollo tenemos la responsabilidad no solo de implementar este tema en nuestras ciudades, nosotros como ingenieros, ustedes como ingenieros o arquitectos futuros, tienen esta responsabilidad de poder mejorar, tenemos esta responsabilidad de poder mejorar día a día para las ciudades que nosotros queremos vivir y dejar para las futuras generaciones. El papel que juegan todas las ingenierías es muy importante para ir acotando el tema del ingeniero estructural que debe tener en consideración todas las cargas que acarrea todo esto referente al tema de las áreas verdes, el tema de irrigación que debe de encontrar, si se va a tomar el tema de aguas lluvias para el tema de irrigación o para parques que ya están bajo techo, como viene a ser el tema, el sistema de irrigación. Todo ese tema viene ya un ingeniero hidráulico, que es una rama también de la ingeniería civil. El diseñar vías que permitan un flujo vehicular adecuado en un tema del desarrollo, de un desarrollo comunitario. Crear ciudades adaptables a las necesidades. Tener en consideración esto, que las ciudades deben ser adaptables a las necesidades que nosotros vamos a tener en un futuro no muy lejano que ya se puede venir trabajando. Aquí juega un papel muy importante la inversión privada y la inversión pública. Por ejemplo, este edificio de aquí es una inversión netamente privada y sin embargo es uno de los edificios más importantes en Singapur y que deja como punto de partida para el desarrollo urbanístico y estructural de ciudades vecinas, de países vecinos. En esa consideración debemos de tener que estas ciudades deben de cubrir todas las necesidades humanas y comenzar con el punto de partida de que las ciudades antes trabajaban con el ser humano y ahora las ciudades deben trabajar para el ser humano.
tener en consideración que las ciudades son organismos vivos, ¿ya? Como nosotros lo tratamos, como nosotros lo diseñamos, como nosotros lo implantamos, es como este organismo va a ir creciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de una jungla de concreto, en donde dejamos espacios huecos, en donde dejamos espacios tal vez sin la luminaria adecuada, o no implementamos vías de acceso como áreas verdes de comunicación que van a permitir un flujo más adecuado, el organismo comienza a crecer de una manera que va a afectar al tema de la salud, de la calidad de vida de las personas, de los que viven alrededor de ahí, va a tal vez aumentar el tema de la delincuencia. Entonces, a medida que nosotros estamos diseñando una infraestructura, una estructura, es una responsabilidad tanto para el presente como para el futuro de las ciudades y de nuestras comunidades. Y tener en consideración algo que es muy importante. Las ciudades tal vez no van a ser como tan futuristas como las imaginábamos, en el sentido de que siempre se va a utilizar una forma básica de una estructura por el tema de movilidad y el tema de trasladarse dentro del edificio. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando, que van a ser con paredes, con los pisos normalmente horizontales, las ventanas para que haya ventilación. Todo este tema siempre va a estar presente. Lo que va a comenzar a cambiar es el tema de integración de otros elementos, integración de áreas verdes, integración de elementos que van a permitir mejorar la calidad de vida. Entonces, si nosotros decidimos como ingenieros tener una responsabilidad, no solo social, sino también ambiental, vamos a poder crear ciudades que trabajen para nosotros y que sean amigables con el medio ambiente, que sean sustentables, que sean autosuficientes en el sentido de que van a poder generar sus propios recursos. Tener en consideración que se acometieron muchos errores en el diseño del siglo XX y siglo XXI de las ciudades, que se vio una afección en el tema, por ejemplo, de la contaminación, contaminación de ruido, contaminación de aire. Y aquí viene una responsabilidad de todas las áreas que van a estar inmersas: arquitectos, ingenieros civiles con especialidad en estructuras, hidráulica, vial, cualquier rama que represente un aporte para este tema de la comunidad es muy importante. Eso en parte, les agradezco mucho. No sé, ahorita les voy a pedir un favor. Vamos a conectarnos a Socrative. Les voy a compartir la página para que podamos hacer un tema bastante novedoso o una pequeña interacción. Dentro del chat está la página que les pido que se conecten, que se llama Socrative. ¿Me confirman, por favor, si ya están ahí? Es esta página. Sí, ¿no? Tal vez, muchachos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. No hay todavía. ¿Lograron conectarse o no? Todavía. No, No, mi estimado, no hay todavía en no, el chat. tampoco. Perdón un segundo. Dice Socrative Student, by Google Teacher. ¿Cuál de esos? Vamos a comenzar. Login, student login. Ya. ¿Ya? Login. Lo estamos observando en el tema simplemente socrative.com y luego vamos a colocarnos en login y vamos a ingresar como estudiantes. Student login. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a colocar que dice Chávez 2341 en el room donde dice. Ya. ¿Ya? Chávez. 23
Esperen un momento. Chávez. 2341. Bien. ¿Alguien más pudo? Tenemos hasta ahora, bueno, las personas conectadas. Y aquí viene un poco el tema, vamos a poder concluir con alguna de las cosas tal vez que sean importantes. La primera pregunta nos dice, ¿cuál fue la ciudad más grande del mundo en el siglo I? Roma, Beijing, Xi'an. Ustedes pueden escoger. Escojan una. Perdón, un segundito, me pone el nombre, que pongo mi nombre ahí. Sí, cualquier nombre estaría, Ya, estaría bien. Cualquier nombre, sí. ya. Muy bien. Ya tenemos la respuesta. ¿Cuál fue la ciudad más grande del mundo en el siglo I? Entonces sí, de hecho fue Roma y fue una de las ciudades que nos ha permitido tener como punto base para el tema del desarrollo futurista que ahora tenemos. Vamos con la siguiente pregunta. Ahorita ya pueden continuar. ¿En dónde se creó el primer metro en el mundo? Tenemos Roma, Londres, New York y Beijing. ¿En dónde se creó el metro más grande del mundo? ¿En dónde se creó el primer metro en el mundo? Y ahora, Londres. muy bien, fue en Londres. Sí, fue en Londres. Londres fue uno de las ciudades que permitió, de los lugares que permitió tener más en consideración al tema futurista, que le dejó ir de un punto A a un punto B más rápido. Vamos con la siguiente. ¿Quién fue el primero en proponer una ciudad más geométrica, las ciudades más geométricas y funcionales? ¿Cuál fue el primero Pares de que puso Mileto, ciudades Hipódamo de geométricas? Mileto y Alejandro Romi. Pares de Mileto. No. A ver, vamos a ver. ¿Quién más puede responder aquí? Vamos con Hipódamo de Mileto. Fue uno de las personas que permitió el desarrollo geométrico y que una ciudad sea más funcional en el Ciudad sentido geométrica. de que se puedan comunicar y haya un tipo de transporte más adecuado sin la necesidad de que en ese entonces todavía no habían vehículos. ¿Dónde se implantarían las nuevas ciudades? Ya estamos hablando de las ciudades futuristas. Implantarían en zonas frías, desiertos o zonas tropicales. Esto lo conversamos más o menos durante el tema de la exposición. Y es muy En importante. las zonas tropicales. Sí, muy bien. Estamos hablando de las zonas tropicales. Las zonas tropicales es donde se pretende implantar las nuevas ciudades. Las ciudades del futuro tienden a crecer de manera vertical o horizontal. Vertical. Bien, de manera vertical. Recordemos que pese a que las ciudades están creciendo de manera vertical y en la anterioridad el tema de verticalidad se conocía como una forma inhumana en el sentido del desarrollo por el tema del estrés que les causa, ahora la verticalidad tiene una propuesta amigable, nueva y que tenga un tema de un nuevo aire para el sentido del desarrollo comunitario como tal de una ciudad. Entonces es vertical. Y aquí, no sé, el tema del área verde en la edificación del parque del Royal Pickering en Singapur es del 100%, 200, 200%. Muy bien, 200. Del 200%. 200. 200%, sí. Pueden imaginar que ahora igual tienen un proyecto, los mismos arquitectos que diseñaron Royal Pickering en Singapur, se llama el proyecto de Oasis, pretenden hacerlo en un 1000%. La ingeniería que se debe de jugar ahí, la ingeniería estructural, va a ser estupenda, y la ingeniería geotécnica para el tema del desarrollo de cómo se tiene que hacer esta estructura para que pueda soportar y sea factible técnicamente. Entonces sí, estamos hablando
del área de un 200%. Muy bien. Las nuevas ciudades, ¿qué deben incluir? De Densidad, proximidad. proximidad y diversidad. Sí, a ver, ¿quién más? Respóndala con confianza. ¿Distancias más largas de transporte o tan solo densidad? ¿A, B o C? A, La Ah, muy bien. Densidad, proximidad y diversidad. Aquí hablamos un poco del tema del tema que un lugar debe ser sustentable, que un barrio debe ser sustentable. Aquí el diseño arquitectónico frente al tema de urbanismo y el ingeniero vial juegan un papel muy importante en el tema de estas nuevas propuestas. Que sea denso, que todo sea próximo y que la diversidad del tema de los lugares que se encuentran tengamos un sinnúmero de giros de negocio que estén en nuestro barrio distrito. Y vamos con esta ciudad más poblada del mundo, con 30 millones de habitantes, es Shanghai, Tokio, Yakarta. Tokio. 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 La ¿Cierto? B. Tokio es la ciudad más poblada actualmente en el mundo. Que pese a que es la ciudad más poblada y tiene avances tecnológicos magníficos, es una de las ciudades que tiene tal vez una población bastante estresada en el sentido de que la calidad de vida es bastante baja porque deben de llegar de un punto A a un punto B en determinado tiempo, deben de invertir mucho tiempo para poder hacerlo. Entonces, el tema de aquí de la verticalidad juega un papel muy importante en el sentido de cómo nosotros lo tomemos, ¿ok? Invitarlos a que puedan analizar la posibilidad de que estudien ya sea cualquiera de estas carreras que van a trabajar en el sentido de las ciudades futuristas. Y si quieren hacerlo, que tengan una conciencia social, técnica, y además económica con nuestro sector, y mejor aún si logramos trabajar en el lugar donde nosotros nos hemos desarrollado, en nuestro país. Mi nombre es José Luis Chávez. Agradezco mucho la atención y la atención que pusieron a todo el tema durante el transcurso y al final para el pequeño taller.